Paz a vosotros, amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra. Que el Señor sea bendiciendo sus vidas de gran manera, que el Señor sea manifestándose en sus corazones y que sobre todas las cosas Él sea transformando cada uno de nuestros hogares. Para este es su servidor Edwin Balseca Jaramillo de Ecuador. Es un gusto saludarle en esta mañana, que el Señor nos ha permitido mirar y contemplar la hermosura de sus obras. Siguiendo con la temática del mes, hoy nos corresponde restaurando las relaciones rotas entre padres e hijos. El texto guía es del libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 6. Y en la palabra del Señor nos dice: Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y vivan en paz. Pero si no se reconcilian, yo vendré y destruiré la tierra. Así dice la palabra del Señor. El objetivo principal de esta mañana, mis amados hermanos y amigos del Grupo Edificados en la Palabra, es de alguna manera el tratar de orientar a los padres que sin darse cuenta han alejado a sus hijos por sus malas actitudes, por sus malos tratos, por su forma de proceder o actuar, sin procurar una reconciliación en humildad, en amor y en mansedumbre. Es triste y lamentable ver cómo cada vez son más familias las que se disgregan y los padres tienen una mala relación con sus hijos, sin importar las edades. Y esto sucede por diferentes motivos. Pero esta mala relación afecta tanto a los padres como a los hijos, quienes no han considerado el plan de Dios, el cual considera que las familias deben mantenerse unidas en armonía. Y es por eso que el enemigo ataca principalmente a este sector importante de la sociedad, que es la familia. En muchas ocasiones podemos ver que este distanciamiento o estas relaciones rotas se dan porque hemos convivido o convivimos con un padre autoritario, cuya principal característica es el nivel de exigencia y a veces de intransigencia y control, lo cual les lleva a ser un poco comunicativos y tampoco es que muestran mucho amor o afecto hacia sus hijos. También vemos padres permisivos que tratan de tener bajo control y exigencias. Si bien es cierto, tienen altos niveles de comunicación y son afectuosos, pero sin embargo confunden el ser afectuosos y amorosos con el ser solapadores de los defectos y pecados de sus hijos. También tenemos a padres democráticos, cuya principal característica es un equilibrado nivel de exigencias, en donde evitan el tomar decisiones para el bienestar de la familia y más bien otorgan esa misma decisión y el poder hacia sus hijos, sin comprender que, como nos dice la palabra del Señor, encargo de Jehová son los hijos. Y por último, también tenemos a estos padres negligentes, cuya principal característica es la de sentir cierto rechazo hacia sus hijos. Quizás este rechazo por las malas actitudes o la relación que llevan con su esposa o con su esposo, por una separación, un divorcio que ha sucedido en el núcleo familiar, y eso hace que miren con desdén a sus propios hijos. Pero es necesario que para que exista una buena restauración de las relaciones rotas entre los padres y los hijos, podamos comprender la valía que tiene la reconciliación, ese cambio de las relaciones rotas bajo la perspectiva de Dios, a fin de que podamos mantener una familia sólida,
y comunicativa. Pero para esa reconciliación es importante que aprendamos a perdonar y ser perdonados. Para sanar las relaciones entre padres e hijos, en primer lugar debemos aprender a escuchar y hablar con mansedumbre. Mas sin embargo, esto puede llevar en ambas partes un esfuerzo que quizás no consideren que valga la pena y que pueda rendir frutos. Y el apóstol Pablo aconseja en Efesios 6:4 y nos dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si nosotros como padres consideramos que no estamos apegados a estos lineamientos, que hemos dejado las Escrituras y que realmente estamos viviendo una constante culpa, el alejamiento con nuestros hijos, es importante y necesario aprender a pedir perdón, ya que en muchas ocasiones nuestro orgullo nos impide hacer estas cosas. Pero en la soberbia y vanidad del hombre se pregunta muchas veces: ¿cómo va a pedir perdón un padre a un hijo? Y la respuesta es sí. Muchas veces es necesario pedir perdón, no solo por nuestras palabras ofensivas, sino también por nuestros gestos que dicen mucho, o por nuestras malas decisiones que tomamos, lo cual tendió a afectar al núcleo familiar. Y aún más por aquellas decisiones que no tomamos en su oportunidad y que también afectaron la estabilidad emocional, afectiva y psíquica de nuestros hijos, por no habernos tomado el tiempo que nos correspondía para compartir con ellos, y lo tomamos con egoísmo para nuestros propios intereses. Entonces, mis hermanos, de ahí nace la necesidad de restaurar las relaciones de padres e hijos, de volver el corazón de los padres hacia los hijos, restaurando lo perdido, la comunión y el amor. Y como veíamos en el libro de Malaquías 4:6 dice: y él hará que padres e hijos se reconcilien, de lo contrario vendré y castigaré su país, destruyéndole por completo, en Malaquías 4:6, en la versión Dios habla hoy. Cuán necesario es que podamos continuar en esta semana con esta serie tratada, en donde hemos venido viendo las falencias que dentro de las familias existen. Y en esta semana especialmente la importancia de una restauración que necesitamos todos, especialmente los padres e hijos. Entre generación hay una crisis de distancia, y estas generaciones viejas no encuentran conexión con las nuevas. Los intereses entre ambos son completamente distintos. Los padres tienen temas de conversación que muchas veces a nuestros hijos no les interesan. Y a veces los hijos tienen temas de conversación que para nosotros como padres los sentimos quizás sencillos, simples, triviales, sin profundidad, y por ende, lógicamente, tampoco nos interesa. Esto crea una brecha, un distanciamiento y una adecuada comunicación, porque lamentablemente creemos que con saludarnos en la mañana y en la noche es más que suficiente, y a eso le llamamos comunicación, cuando sucede completamente lo contrario, que esto produce un desgaste emocional, un desgaste afectivo en las relaciones familiares. El problema no solamente es la falta de comunicación, sino una comunicación fastidiosa, hostigosa, en todo tiempo, la que es únicamente para criticar, para comparar, sin comprender que la crítica jamás será un método para cambiar a personas. Y es la herramienta que más utilizamos como padres cuando intentamos cambiar la vida de nuestros hijos. Al criticar o comparar nos enfocamos en lo que no queremos en lugar de en lo que deseamos. Lo mismo sucede de los hijos hacia los padres. Al igual que la crítica, la comparación nunca funcionará para ayudar a alguien, y menos aún para ayudar a nuestros hijos.
debido a que todos tenemos una forma única con la que Dios nos ha creado. Por ende, es completamente inútil las comparaciones. Nadie fue a la escuela a aprender a ser familia, mis hermanos. Y todas las familias tenemos dificultades con nuestros hijos. La Biblia no oculta esto cuando describe la situación de los hombres de Dios. Y uno de los casos que más llama la atención es la relación que tenía el rey David con su hijo Absalón. Aquí la historia nos muestra cuáles fueron los principales errores que ambos cometieron, que los llevaron a su conflicto hasta declararse la guerra entre padres e hijos. Pero, ¿qué debemos hacer para restaurar esa relación rota con nuestros hijos? Dentro del contexto bíblico, para entender un poco el trasfondo entre David y Absalón, necesitamos ver lo que muchos consideramos el detonante de una crisis familiar en David. David cometió un terrible pecado cuando decidió tener una relación con una mujer casada que era Betsabé. Pero eso no fue todo, pues ella quedó embarazada y como el esposo Urías de ella estaba en la guerra, David lo mandó a traer y lo embriagó para así cubrir su falta y atribuirle el hijo. Pero como éste no quiso estar en su casa por su compromiso de soldado, David decidió que lo mejor era ponerlo en el frente de batalla para que muriera. Una vez muerto el esposo, se casó con la viuda, pensando que todo estaba arreglado y nadie sabría sobre el asunto, sin comprender que a los ojos de Dios nada se puede ocultar. Pero un día llegó el profeta Natán y confrontó a David con su pecado y le dijo estas palabras. En 2 de Samuel capítulo 12 versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Por eso, mis hermanos, para nosotros poder confrontar o restaurar con nuestros hijos, lo primero que tenemos que hacer es aprender a vivir en integridad. Es el primer paso para no tener conflictos con nuestros hijos en el futuro. La integridad es la valía, ya que a través de ella nosotros transmitimos el mensaje claro a nuestra familia, no sobre lo que predicamos, sino sobre lo que vivimos. A veces podemos enfadarnos por la conducta de nuestros hijos y los reprendemos severamente, pero la realidad es que muchas veces nosotros, aún siendo adultos, hemos cometido mayores faltas posibles que la que ellos han hecho. Podemos intentar llamarles, pero es posible que muchas veces nuestra reprensión internamente sea desechada por la conducta que hemos tenido. Así vemos que un día uno de los hijos de David, Amón, abusó de una de sus hijas, Tamar. Y estos hijos eran de diferentes esposas. Y esto no solamente era el principio de las consecuencias que vendría sobre David. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Así lo vemos en 2 de Samuel 13:21. David se enoja por algo que su hijo hizo, cuando él mismo había hecho esto antes. Pero es posible que no pueda decirle nada porque él mismo había cometido un pecado similar. Y mucho más grave porque mandó matar hasta el esposo de aquella mujer. Es difícil llamar la atención a nuestros hijos cuando ellos han visto nuestra conducta inapropiada. Es difícil que un padre alcohólico pueda concientizar a su hijo sobre no beber alcohol. Un padre mentiroso no puede enseñar a su hijo a hablar siempre con la verdad. Y una madre que ha vivido en la promiscuidad no puede hablarle a su hija de santidad. Nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Y en el libro de Proverbios capítulo 20 versículo 7 dice: el hombre bueno vive con integridad. Qué afortunados son los hijos que viven después. El hombre bueno vive con integridad. Es el más claro ejemplo que nosotros debemos seguir. Pero aquí la pregunta para cada uno de nosotros como padres es: ¿somos completamente íntegros? ¿Nuestros hijos ven esa integridad continuamente? En especial cuando se trata de promesas, de un estilo de vida. ¿Qué tan fieles somos nosotros al cumplir las promesas? ¿Qué tan rápido cambiamos delante de ellos?
Y en Proverbios 25:14 la palabra nos dice, la persona que promete un regalo, pero nunca lo da, es como las nubes y el viento que no traen lluvia. Por eso, mis hermanos, del grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes, tal vez es tiempo de reconocer nuestras faltas. Muchos padres no estamos dispuestos a reconocer que nos hemos equivocado. Creemos que ser padres nos da el derecho de no ser confrontados, pero nos equivocamos. Cuando nuestros hijos vean que reconocemos nuestros errores, aprenderán a reconocer los suyos. Y a manera coloquial, a veces aplicamos las reglas de la casa, en donde decimos, primera regla, papá siempre tiene la razón. Segunda regla, si papá se equivoca, debemos volver a leer la primera regla. A veces lo hacemos, como digo, de manera coloquial, con sonrisa, sin darnos cuenta que estamos ocultando una gran verdad, nuestras falencias como padres. Por eso de ahí viene la valía de poner atención a las actitudes, a los gestos y a la forma de vivir de nuestros hijos. Por eso vemos en la palabra del Señor que nos dice, y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amón porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Eso lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 13, versículo del 20 al 23. Muchas veces hemos hablado sobre la rebeldía de Absalón, y en ocasiones comparamos esa rebeldía dentro de las iglesias. Pero la realidad es que Absalón posiblemente no hubiese causado tantos problemas si David, sí mis hermanos, si David como padre, tan solo hubiera tomado cartas en el asunto. David simplemente se enojó, pero no hizo nada por corregir a Amón. La Biblia nos enseña y nos dice claramente que habían pasado 2 años. Y en 2 años David no hizo nada como padre para reprender a su hijo. Posiblemente David no se sintió con la capacidad de corregir a su hijo, que era uno de tantos hijos que había tenido. Y en Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 9, la Biblia nos habla que David tuvo más de 20 hijos, sin contar todas las concubinas que tuvo. Todo esto absorbía el tiempo de David y hacía descuidar completamente la vida de sus hijos. La Biblia también nos dice que Absalón mató a su hermano Amón y que huyó a tierra de su abuelo. Con el paso del tiempo lo hicieron volver. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Eso lo vemos en 2 de Samuel 14, 21. Pero nuevamente David no quiere hacer frente a la situación que su hijo está viviendo. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. En 2 de Samuel 14, 23. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. En 2 de Samuel capítulo 14, versículo 28. Muchos de nosotros, bajo el argumento de estar molestos, enojados, no queremos ver el rostro de nuestros hijos, y lo único que hacemos es evitarlos, pensando que quizás de esa manera desaparezca la falta que nuestros hijos han cometido, cuando fue totalmente lo contrario. Y es por eso que Absalón tuvo que hacer algo descabellado para poder ver a su padre. Y la palabra nos dice, y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por 2ª vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, mirad, el campo de Joab está junto al mío,
y tiene allí cebada, id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, he aquí, yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine a Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, si hay en mí pecado, mátenme. En 2 de Samuel, capítulo 14, del 29 al 32. ¿Hace cuánto tiempo, mis amados hermanos, no hablamos con nuestros hijos sobre asuntos importantes y vitales para la familia, para ellos, en sus estudios, en su trabajo, en la escuela, en el convivir diario? Lamentablemente, como padres, tenemos que esperar que llegue una crisis a la vida de nuestros hijos para ponerlos atención. Y algunos ni siquiera son capaces de ver el incendio que sus hijos están provocando para poder ser atendidos. El ignorarlos o el ignorar lo que está pasando con nuestros hijos crea fuentes de conflicto en el futuro. Pues si hoy en día no podemos comunicarnos, difícilmente podremos hacerlo cuando ellos crezcan. David tal vez pensó que lo que mucho hoy en día, en que el tiempo cambiarán las cosas. Creyó que Absalón olvidaría lo de su hermana. A veces creemos que evitando o ignorando las cosas se sanarán. En ocasiones pensamos que es una etapa de la edad, pero no nos damos cuenta que están desarrollando su personalidad. Y lo que necesitan es influencias positivas para que esa personalidad e identidad sea completamente definida, para la gloria de Dios. Algunos piensan que como ya crecieron, cambiaron, cuando la realidad es que muchos no cambian, solo se vuelven más astutos para conseguir lo que quieren. Saben esconder sus errores, desarrollan estrategias para manipular a sus padres. Y la historia en mención nos muestra que Absalón aparentemente se reconcilió con su padre, pero la realidad es que ahora comenzó a causar daño a escondidas de él. Y se levanta Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio? Yo les haría justicia. Versículo 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y le tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Eso lo vemos en el libro 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 2 al 6. Por eso es importante poner atención a todo lo relacionado con nuestros hijos. Cada vez que hace algo que no es correcto, debemos encontrar la forma de ayudarlo. Cuando no es responsable, cuando trata de manipularnos, cuando se siente insatisfecho, cuando procura salirse con la suya, no solo es una etapa, es su formación mismo, lo cual definirá cuando sea adulto. A veces la generación que nos separa no nos permite mostrar ese interés que ellos necesitan. Esa separación que en muchas ocasiones lleva a ser indulgentes. De ahí la necesidad de ser firmes con nuestros hijos. Y vemos en esta historia de David y Absalón el error más grande de David. Fue su indulgencia. Cuando Amón abusó de su hija, no hizo nada. Cuando Absalón mató a Amón, no hizo nada. Y su indulgencia lo llevó a una crisis dura con su hijo. Mis amados hermanos, cuán importante es la palabra del Señor que nos enseña a través de sus siervos. Que no podemos dejar pasar por alto las faltas de nuestros hijos, sino más bien tenemos que enseñarles a corregir. Tanto presionó Absalón al rey que al fin dejó que Amón y sus otros hijos fuesen a la fiesta. Y lo vemos en 2 de Samuel 13:27. En este pasaje vemos a David no podía mantener su firmeza delante de sus hijos. Simplemente terminaba por ceder a todo lo que ellos querían. Era un padre permisivo, negligente con sus hijos.
A veces confundimos la falta de disciplina con amor. Creemos que al ser consentidores les estamos dando amor, pero la realidad es que ellos no lo ven así. Cuando nosotros consentimos, ellos saben cómo conseguir lo que quieren. Estamos programándoles erradamente para conseguir lo que quieren con los medios más molestos, sin comprender la verdadera valía de lo que significa alcanzar una meta o un logro. Y en la palabra del Señor en Hebreos 12:6 nos dice, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera a su hijo. Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y considera a su hijo. Y nosotros, siendo carnales, también debemos amar y castigar a nuestros hijos, porque es por el bienestar de ellos, pero hacerlo con sabiduría y con prudencia. Solamente imaginémonos, mis hermanos, si Dios nos dejara hacer lo que cada uno de nosotros quisiéramos. ¿Cuáles serían las consecuencias? Este mundo sería un completo caos. Por eso debemos tener el valor de disciplinar cuando es necesario, pero debemos saber cómo disciplinarlos. Debemos disciplinarlos con amor, con responsabilidad, y hacerles ver la falta que están cometiendo. Porque muchas veces cuando somos severos, cuando nuestros hijos nos han actuado irresponsablemente, cuando se les olvida que hacer una tarea determinada, explotamos. Pero cuando son cosas más fuertes todavía, por la vergüenza mismo, callamos. Luego entonces, mis hermanos, a fin de restablecer la relación con nuestros hijos, es necesario dejar que la palabra obre en nuestras vidas. Y en Proverbios capítulo 23, versículo 13-14 nos dice, no dejes de disciplinar a tus hijos, la vara de castigo no los matará, la disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. El tema de la disciplina corporal es muy delicado, por eso debemos hacerlo con mansedumbre, corregir con energía, sí, pero no con violencia. No desatar nuestras frustraciones para con nuestros hijos, sino más bien reprender por la falta y en la capacidad y en la medida que está sido cometida. No con violencia. No desfogar nuestro odio, nuestro resentimiento hacia la vida con nuestros hijos. ¿Qué debemos hacer entonces para restaurar la relación con nuestros padres, nosotros siendo hijos? Es el otro lado de la moneda. Debemos tener un corazón humilde. Una de las cosas que son necesarias para poder restaurar una relación con nuestros padres es humildad. Sin humildad nunca vamos a poder aceptar los errores que seguramente también hemos cometido para poner la relación patas arriba. Porque un corazón orgulloso no es buena tierra en la cual se pueda trabajar. Y así vemos en el corazón de Absalón. Definitivamente lo que menos tenía era humildad. Para que alguien se vuelva una persona orgullosa debe hacer algo que ocasione esa actitud. En el caso de Absalón había una razón. Y lo vemos en 2 Samuel capítulo 14 versículo 25-26. En todo Israel no había un hombre tan bello y atractivo como Absalón, pues no tenía ningún defecto. El pelo se lo cortaba cada año, cuando ya lo tenía muy largo, y lo que le cortaban pesaba más de 2 kilos. El orgullo y la vanidad y soberbia de Absalón radicaba en su belleza física, mas no en su humildad ni en su corazón. Absalón tenía una apariencia que lo hacía sentir como el mejor sobre toda la tierra. Eso era seguramente una de las razones por la cual se sentía superior a los demás y que pensaba que ese corazón orgulloso le haría ganar todas las batallas. Y en muchas ocasiones, amados hermanos, nos sentimos superiores a nuestros padres, así como lo se sentía Absalón, por nuestros conocimientos, por la educación adquirida, sin entender que esta educación adquirida fue gracias al sacrificio, al esfuerzo que hizo nuestros padres. En esta época de la tecnología, a veces olvidamos esos detalles, que quizás nuestros padres no pueden manejar la tecnología actual,
pero manejaron algo muy más hermoso. Nuestro corazón, su esfuerzo, su sacrificio para darnos lo mejor como hijos. Por todo el orgullo que tenía Absalón y por todo el distanciamiento que había surgido, dejó en mal a su padre en infinidad de ocasiones. Y eso lo pueden revisar ustedes con un poquito más de tiempo en el libro 2 de Samuel, capítulo 15. Por eso, mis hermanos, la palabra del Señor nos dice que todos los días se levantaba muy temprano y se paraba a un lado del camino a la entrada de la ciudad. Y él pedía que le unjan como rey de una manera soterrada, aduciendo que él era capaz de hacer mayor justicia que su padre. Orgullo, soberbia, vanidad y autosuficiencia, el mal de muchos jóvenes hoy en día. Por todo el orgullo que tenía Absalón, dejaba en mal predicamento a su padre delante de su pueblo. Imaginemos que todos los días alguien va a buscarnos en casa y sale nuestro hijo a hablar mal de nosotros como padres. Quien habla mal de su familia, quien habla mal de su padre, sin darse cuenta habla mal de sí mismo, porque no ha comprendido que el amor de Dios fue más grande en nuestras vidas, que nos enseñó a perdonar los errores y desaciertos de nuestros padres. En muchas ocasiones no comprendemos que nosotros como hijos somos un vivo reflejo de nuestros padres. Si los ponemos en poco, entonces estamos dejando en claro lo bajo que también somos nosotros. Pero si ponemos en lo más alto a nuestros padres, sin importar los defectos que ellos puedan tener como seres humanos, entonces las personas a nuestro alrededor también van a dar cuenta de lo grande que nosotros somos, y la restauración de Dios va a ser clara en nuestra familia. Es necesario un debido acercamiento, aunque en ocasiones no tengamos un corazón orgulloso. Hay otras cosas que nos alejan de esa completa restauración con nuestra familia. Un corazón rencoroso, fuertes resentimientos, como el caso de Absalón, ¿no? Que tenía el deseo de venganza. Su hermano Absalón lo vio y le preguntó: ¿es verdad que Amón ha estado contigo? Bien, hermanita, quédate callada por ahora, ya que eres tu hermano, no te angusties por esto, lo dijo en 2 Samuel 13:20. Y pasaron 2 años completos. 2 años completos que Absalón estuvo digiriendo, masticando esa venganza en contra de su hermano Amón. Y la Biblia nos dice que Absalón no hablaba para nada con Amón. Y muchos de nosotros nos alejamos de nuestros padres y dejamos de hablarlos. Y a veces es triste que volvemos a saber de nuestros padres cuando están hospitalizados. Y en ocasiones cuando estos ya han muerto, sabemos de nuestros padres. Y toda esa vida que hemos tenido masticando ese rencor, ese odio hacia la familia, hacia nuestros padres, al no tener ya esa fuente a quien dirigirla, nos parte el corazón y nos quedamos completamente vacíos. Cuando lo más importante debería haber sido perdonar y no vivir con rencor. No dejemos que nuestra familia se distancie por el rencor, por el odio, por el resentimiento de la vida que vivimos junto a ellos en nuestra infancia. Quizás es la única forma o la única vida que ellos conocieron, porque se apartaron del Señor. Y cuando no aprendemos a perdonar y nos encerramos de nuestras raíces de amargura que llevan años creciendo, no nos permite llegar al momento en el cual debemos dejar todo de lado, perdonar y volver al seno familiar, olvidando el pasado, olvidando cada situación
e intentar comenzar con un corazón renovado, porque solamente Cristo renueva nuestro corazón. Porque para una verdadera restauración necesitamos acercarnos a nuestra familia. Ya no tenemos que seguir distanciados, porque Dios nos da una razón para perdonar y es su mismo amor. Si lo tenemos con nosotros, desde luego. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, sabrás perdonar como hijo. Y la palabra nos exhorta y nos dice, honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor, tu Dios. No dice honra a tu padre si fue bueno. Dice honra a tu padre y a tu madre, sin importar la condición que le haya tenido hacia ti. Así lo vemos en el libro de Éxodo 20:12. Por eso, mis amados hermanos, al final de la historia de Absalón, logra sus intereses y el reino entero se le une en rebelión total contra David. Y así como Absalón tenía planeado seguramente una vida larga para gobernar Israel, así nosotros también tenemos muchos sueños y anhelamos que queremos lograr demasiadas cosas para nuestra vida. Desde luego, estas se cumplirán si dejamos abiertas las puertas de nuestro corazón a Dios. Todos conocemos cómo terminó Absalón colgado de una encima a causa de su rencor, de su odio hacia su padre, hacia su hermano, y de cómo él permitió que su corazón sea dañado. Por eso es importante este tema, mis hermanos, para que como padres podamos implementar cambios en nuestra forma de ser y de proceder. En Efesios 6:4 la palabra del Señor nos dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es importante que tú como padre aprendas a pedir perdón, y tú como hijo también aprendas a pedir perdón a tu padre, un perdón mutuo. Si nosotros consideramos que estamos pegados a los lineamientos de Dios, y no cumplimos las escrituras que nos dice 70 veces 7, no somos buenos siervos del Señor. No somos siervos del Señor. Por eso la importancia de pedir y otorgar perdón. Perdone a sus hijos. Hay hijos rebeldes que lastiman con su boca y sus acciones. Perdónelos. El perdón no los va a cambiar a ellos, pero sí a usted como padre, ya que experimentará mucha paz en lugar de enojo. Y con el tiempo ya no herirán su corazón con sus palabras, porque usted está correspondiendo con perdón y con amor. No lo enoje, no lo enoje, mi hermano. Un hijo enojado es un hijo desanimado sin vida en plena juventud. ¿Qué enoja a un hijo? Que lo traten mal los padres, que no le dediquen tiempo, que el papá no sea el líder del hogar, que no sea un verdadero testimonio en casa como lo es en la iglesia, que siempre esté criticando los defectos de sus hijos, que no reconozca los logros que ellos tienen, que lo comparen con sus hermanos, que no sean cariñosos, que no le entiendan, y sobre todo que enoja más a un hijo es la separación de sus padres. No enoje, amado hermano, a sus hijos, cambie su actitud, trate de no perder ese lazo de amistad, de amor, de respeto que ellos tienen con usted. Platique con ellos, hágalo partícipe de las decisiones que tome en casa, que ellos sepan que también para usted es importante el escuchar su voz. Y sobre todo, críeles, pero críeles en amonestación y disciplina y en amor del Señor. Esto tiene que ver con primero hablarles mediante su testimonio, y si no hacen caso, es necesario la corrección. Pero una corrección que construya, no que destruya, no que denigre, no que ofenda, no que lastime. No una corrección con violencia intrafamiliar. El castigo debe ser de manera amorosa pero firme, porque así son las instrucciones del Señor.
Primeramente se debe sentar a los niños desde muy pequeños e instruir de lo que es bueno y lo que es malo, según la palabra de Dios. Y ahora como hijos, ¿cuáles son los cambios que nosotros debemos considerar? Efesios 6:1-3 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Perdona a sus padres, mis hermanos. El perdón muchas veces no cambiará a sus padres, pero sí le cambiará a usted, le quitará ese peso del rencor, del resentimiento, del dolor, de la infancia mal llevada. Y sobre todo sentirá libre para amar de nuevo. No juzgue a sus padres. No tome el lugar que no le corresponde a usted, porque eso solamente le corresponde a Dios. Y es el que juzga y condena. Muchas veces no sabemos el trasfondo de la actitud de nuestros padres y solamente vemos el daño que nos causó como hijos. Si dejamos eso a nuestro Señor, seremos libres de todo inmenso dolor que venimos arrastrando. Y así nos dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa verdad se llama Cristo. Personalmente, mis amados hermanos, por experiencia personal propia los digo, si tú no perdonas a tu padre, vivirás en amargura. Si tú dejas de juzgarlo, si tú comprendes cuál fue su formación desde niño, el maltrato que vivió, quizás comprendas mucho la actitud de él. Como hijo, sé obediente, tomando en cuenta lo que nos dice el libro del Señor en Efesios 6:1. Lo mínimo que podemos hacer es obedecer en amor a nuestros padres. Obedecerlos sin cuestionar. Un hijo debe obedecer a sus padres, esto es justo, así lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero la palabra dice, obedezcan en el Señor a sus padres. Es decir, que debe ser una obediencia absoluta, que no contradiga la voluntad del Padre eterno. Que no contradiga. También debemos honrar a nuestros padres. ¿Queremos vivir muchos años? ¿Quiere que su generación viva muchos años? Aprenda a honrar a sus padres, que da promesa con bendición. Si sus padres no cambian, mis amados hermanos, busque el mejor ejemplo y modelo de padre que tenemos en los cielos. Y también a hermanos piadosos, hermanas piadosas que hay en las iglesias. Muchas veces los padres no cambian tan fácilmente, pero nosotros como hijos sí debemos cambiar, obedecer y honrarles. Si nuestros padres fueron un mal ejemplo, o son un mal ejemplo aún, a pesar de eso debemos seguirlos amando. Y debemos seguir orando por ellos, a fin de que la palabra sea efectiva. El problema es de dos vías. Por eso cada uno de nosotros debemos hacer una evaluación si queremos efectivamente restaurar las relaciones rotas entre padres e hijos. No seamos como Absalón, que por su orgullo y su soberbia terminó colgado de una encima. No permitamos que nuestro corazón se deteriore más. Es tiempo de dejar que el Señor sane nuestras relaciones a través del perdón, a través de la restauración. No esperes que tu padre dé el primer paso. No esperes que tu hijo dé el primer paso. Dalo tú. Dalo tú. Porque esa es la integridad con la cual, como siervos del Señor, debemos vivir. Cuando las relaciones rotas son restauradas, la familia vive en armonía y en gozo. Yo te invito, mi amado hermano, a que juntos podamos orar y decir al Señor, amado Padre eterno, tú que moras en las alturas, gracias te damos en este día por el amor que tú nos tienes, porque como buen Padre que tú eres, nos has permitido llegar a través
de este tiempo de reconciliación, porque así dice tu palabra, que tú harás volver a los padres para que nos reconciliemos con nuestros hijos y vivamos en paz. Y hoy oramos, Señor, en este día, para que seas tú tocando el corazón, tanto de padres como de hijos, para que puedan vivir en amor, en armonía y ser fiel testimonio de cómo a través de tu Hijo Jesucristo nuestros corazones han sido transformados. Cómo tu palabra es viva en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia y por ese gran amor que nos tienes cada día. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, quien en la cruz cargó con nuestras faltas, con nuestros errores que como Padre hemos cometido, y que como hijos quizás, sin darnos cuenta, hemos vivido en orgullo y necedad, llenos de resentimiento, llenos de dolor hacia nuestros padres. Hoy depositamos nuestras cargas delante de ti, a fin de sentirnos libres de toda esta opresión y angustia. Restaura nuestras relaciones, Señor, para que tengamos unas familias en armonía. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis amados hermanos, y esto es para la honra y gloria de nuestro Padre Eterno, desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca. Paz a vosotros.